Bienvenidos a este programa, Germán Mendoza y Nacho López, como siempre, aprendiendo muchas cosas y eso es el tema del que vamos a hablar hoy, precisamente de educación. Don Germán, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, muchas gracias. Saludos a nuestros televidentes y a nuestros invitados, por supuesto. Educación, Nacho, es lo que necesitan esos papás del caso que usted oiga, pero me robó usted el pensamiento. Ah, bueno, educación. Ustedes, nuestros invitados, se dieron cuenta, y yo creo que muchos televidentes, del caso de esta pobre niña de 11 años en Cali, por Dios, con yo no sé cuántas 104 cápsulas de cocaína, por Dios, educación, eso lo que necesitan es una pela. Cárcel. Cárcel de por vida, por Dios, eso no se hace con un niño. Imagínense que la niña ya había viajado antes a España. Ah, entonces, no se sabe si ya antes había servido de correo humano que llaman. Doña Gloria Figueroa, subsecretaria de Planeación Educativa de Medellín, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Y Felipe Andrés, secretario de Educación del Departamento de Antioquia. Un gusto saludarlos. Ya me dijo que no se quedó en recuperación, nada, nada, todo sobre 8. Muchas tareas, sí. Muchas tareas. No, es que uno también es como los hijos, uno rematando el año y en recuperación. Sí, tareas, pero muy bien. Ay. Tal vez una de las cosas importantes, no sé, habría que mirar el mundo para ver qué pasa. Y tal vez uno de los casos más impresionantes que hay de una población educada es el caso de Corea del Sur. Como Corea del Sur hace 20, 25 años o 30 años era mucho menos que Colombia. Y mire en el grado en el que están hoy. Y se la jugaron muy acertadamente a una educación, pero suprema. Creo que usted conoce ese caso. Y se la jugaron a eso, a educar a su población, a sus jóvenes. Y pues nada que hablar ahora de Corea en emprendimiento, en creatividad, en grandes empresas, cómo se vuelve una potencia y sale en el mundo. Corea. Del sur. Del sur, uno no, ¿qué? No del norte. Hace 30 años no, eso era la guerra de Vietnam, eso está ahí cerquita, pues, no, eso quién sabe qué era. Y miren lo que están ahora, con grandes marcas y líderes mundial. Y de pronto eso es lo que hace falta en Colombia. En Antioquia, el cantar es otro y se está apostando. Pero desafortunadamente cuando no, lo hemos hablado mucho aquí, cuando no hay políticas de Estado o cuando son políticas de Estado como que sí, como que no, las cosas se quedan a medias. Ese es el tema del que vamos a hablar. Yo les decía a mis invitados que hice primaria 2 veces, hice bachillerato 2 veces. Felicitaciones al Colegio Montessori, donde son mis hijos. Se ganó un gran reconocimiento en estos días por ser una entidad pues realmente educativa bastante importante y le han apostado, pero cantidad a coger ese know-how y toda esa fuerza en educación. Ajá, premio a la calidad. Premio a la calidad. Doña Miriam Montes también, felicitaciones de parte de Nos Cogió la Noche de Cosmovisión, que es la rectora, como también se ganó premio de mejor rectora. También, no, Doña mejor Miriam es como templadita, pero excelente. Bueno. No, pero de eso se trata también. Germán, ¿por dónde quiere? Tiene 2 invitados, tanto tiene a Medellín como a Antioquia. Yo creo, comencemos por Medellín. Y hablemos de como indicadores, porque es que, y usted lo ha dicho aquí muchas veces, Nacho, cuando hablan de indicadores, de cómo se evalúan a los estudiantes, acuérdense lo de matemáticas que usted tanto critica, que si pasan matemáticas son buenos y si no, entonces... Es que aquí calificamos cuantitativamente, numeritos, y cuánto sacas, cuánto eres de inteligente, sí. Más no cualitativamente, mis cualidades, ¿cuáles son? Entonces yo siempre he dicho que, respeto a mi profesor Don Hugo de química, pero yo no quería estudiar química, soy comunicador, pero bueno, son cosas, pero esa es la educación. Y muchos dicen que estudiamos esto porque no tienen matemáticas. Bueno, sí tienes realmente, pero no son tan imprescindibles. ¿Cómo estamos en Medellín? Digamos que, ¿cómo estamos frente al resto del país? Miren, Medellín es una ciudad que en primer lugar tiene alrededor de 302.000 estudiantes en educación oficial. Entonces es una ciudad que la llamamos ciudad de escuela precisamente porque tenemos una cantidad alta de estudiantes, además de la educación privada, además la educación en extraedad. Entonces desde ahí que es una ciudad que cuando la comparamos en resultados
con ciudades que tienen un número parecido de estudiantes como es Bogotá, puntúa, está ahí al frente. ¿Cómo así? Espere despacio. Bogotá tiene también aproximadamente unos 300.000 estudiantes. Bogotá tiene más estudiantes, ¿Ah? tiene más estudiantes oficiales, sí. Por eso, pero más o menos dice que esto es una cifra parecida a la de Medellín, ¿o Claro, es mucho mayor? No, Bogotá tiene más estudiantes que Medellín, pero somos de las ciudades que más estudiantes tenemos. Entonces, bueno. lógicamente, siempre van a estar las pruebas que nos ponen en un ranking. Y sabemos pues que hay ciudades en las que como Bucaramanga, que son ciudades que nos han demostrado resultados en pruebas saber, que son resultados pues interesantes de analizar, pero que también tienen menor número de estudiantes. No significa que desde ahí nosotros nos estemos diciendo no, estamos en tercer lugar por esa razón, pero sí es de rescatar que teniendo un número alto de estudiantes pues logramos tener unos resultados muy interesantes. Ahora, a lo que nosotros le hemos estado apuntando desde hace años atrás ha sido a la calidad de la educación, porque Medellín cumple con la cobertura necesaria. En Medellín hay cupo para estudiar y precisamente en ese momento es nuestra campaña, que es: aquí tenemos donde estudiar, vengan, que nuestras matrículas están abiertas. O sea que todo estudiante que toque las puertas, toda familia que necesite un cupo, lo vamos a tener y lo estamos brindando. Entonces venimos en una reflexión profunda de la calidad de la educación, más allá de los resultados de unas pruebas. Entre públicos y privados, estudiantes, me refiero, ¿cuántos pueden haber en Medellín? Tenemos alrededor de 502.000, 510.000 estudiantes. Ay, a partir de, mejor dicho, creo que es entre hoy y mañana. 500.000 están por ahí de vacaciones, qué delicia. Oye, es que es que es una cifra gigante. Claro. O sea, en la semana entrante, Germán, tranquilamente, pues, son 400.000 en Medellín, en vacaciones. Claro. Por fuera de Medellín, por fuera del Valle Aburrá, son 590.000 en colegios oficiales. Entonces vamos en 1.090.000. Y sin súmele Envigado, Bello, Itagüí, eso te puede dar 1.200.000, 1.300.000 estudiantes más o menos. En vacaciones, qué envidia. Pero miren ahí la Oiremos importancia de la ronquidos. educación. Es que nosotros tenemos un gran número de estudiantes. Y no, No, eso me solamente alegra, los claro. estudiantes del colegio, de lo que llamamos colegio, que llegan hasta el bachillerato, sino también la educación superior. Entonces, por eso nosotros hablamos de ciudad de escuela y además pues porque el aprendizaje está en todo momento, en todo lugar. Los padres de familia aprenden también con nuestros procesos de educación, ¿no? ¿De qué depende que se sea primero o no en las pruebas que se hacen, en las pruebas saber, por ejemplo? Me va a perdonar la ignorancia, los dos me van a perdonar, digamos que la pregunta muy así como de, muy coloquial, pero es que ¿es mejor la calidad en algunas partes del país o es que los niños son más inteligentes en otras partes del país? Sí. Porque es que no, de verdad que uno se hace esa pregunta y traemos el tema a colación, se la hemos invertido. Yo sé que el gobernador es pero convencido de eso. Lo mismo el alcalde, se la hemos jugado. Pero no nos está yendo como vienen esas pruebas. Pero yo le... ¿Puedo hablar? Claro. Levante la mano, profe. Muy Estamos en aplicado. clase. Muy aplicada. Yo lo voy a plantear en cifras, porque Medellín y Antioquia van bien, pero el camino es largo. Realmente esta región tuvo un gran descuido por la educación y un gran abandono por la educación pública. Yo te voy a decir unas cifras. Por ejemplo, en Antioquia, de cada 100 niños que tenemos en primaria, solo nos terminan el bachillerato 50 niños. O sea, el 50% de los niños en las regiones de Antioquia los vamos perdiendo en la secundaria. Eso es una tragedia, es una gran tragedia para esta región. ¿Y cuáles son las causas? Claro, hay muchos temas, el tema de la violencia, el tema de la situación económica, el tema de, a veces la situación económica presiona a nuestros niños y las familias los presionan al tema laboral. A volverse jornaleros. Hay muchas barreras de acceso, por ejemplo, uno de los programas más exitosos de Antioquia en este momento es el transporte escolar. Transportamos 35.000 niños en chalupa, en chiva, en buses, en jeep, en lo que sea, pero para que lleguen al aula de clase. Y solo con ese
con ese elemento, que es algo que no se evalúa, es que lo primero es lograr que los niños vayan a la escuela. Uno de pronto aquí en la ciudad, uno dice, bueno, listo, eso, tu hijo va a la escuela como común y corriente, pero en las zonas rurales eso es un tema que hay que trabajarlo de una forma permanente. El 80% de la infraestructura educativa de Antioquia estaba completamente deteriorada. 600 escuelas sin agua potable y otras casi 600 sin electricidad, sin luz, en Antioquia en el siglo XXI. Entonces, no habían unas condiciones, unos ambientes propios para el aprendizaje, pero hay cosas muy, muy valiosas. Y ahora que empezaste por Medellín. Antes de que me diga eso, ¿y el profesorado cómo lo encontraron? Por eso, y los profes que lastimosamente siempre han dicho que cuando no hay buenos indicadores, entonces son los profes los que tienen baja calidad. Nosotros siempre lo hemos dicho y todos los profes son muy buenos en Antioquia. Nos falta mejorar y tenemos que ponernos retos, pero los profes carecían de estímulos, carecían de... Mira, hay un programa en este momento que lo creamos que le estamos brindando la posibilidad a los maestros de Antioquia de estudiar una maestría, becados con recursos de las regalías de Antioquia. Eso fue un acontecimiento porque los mismos maestros decían, nunca nos habían brindado estas posibilidades. Y era algo muy sencillo, era priorizar unos recursos de regalías que en otras regiones los pueden invertir en estadios, en otras cosas, aquí para becar a los profesores a estudiar en las mejores universidades de Antioquia. Esos estímulos hacía falta en el sistema educativo público de Antioquia. Pero hay cosas muy valiosas, y hablando de Medellín, esa misma cifra de tener 100 niños en primaria y terminan 50 el bachillerato, lo tenía Medellín en el 2004. Hoy Medellín, de cada 100 niños ya están terminando más de 80. Es decir, se ha recuperado unas generaciones de niños muy valiosas en los últimos años. Medellín en el 2007, el 46%, si vamos a hablar de indicadores, de los colegios de Medellín, de los colegios públicos, el 46% estaban en los niveles bajo del IFES. Hoy está como en el 8,2, el 8%. O sea, en los últimos años se ha venido recuperando Medellín de una forma muy importante en su baja calidad, a hoy tener solo el 8% en colegios bajos, y Antioquia está también en esa ruta. Entonces, la apuesta de educación es a mediano y largo plazo. Se tiene que hacer en un momento de la historia. Yo creo que en este momento es el momento de la historia de Medellín y Antioquia en donde estamos invirtiendo más en educación. No se había hecho, pero es el momento que hay que hacerlo, y obviamente los resultados son ciclos largos. El hijo tuyo se puede demorar 12, 13 años. Entonces, lo importante, y tú lo dijiste ahora, es ser consistentes, coherentes, permanentes en esa política educativa, que es lo que ha hecho falta en el país. El país da tumbos y llega un ministro, cambian estrategias, y yo creo que lo que nos hace falta es tener algo de más largo plazo, como lo hizo Corea del Sur, como lo hizo Singapur, como lo hizo Finlandia, que son siempre esos grandes referentes, y es que realmente fue una política de Estado permanente, y yo creo que aquí ya estamos dando ese ejemplo, porque Medellín lleva ya más de 12 años insistiéndole, el gobierno actual y los gobiernos anteriores insistiéndole al tema, y ya se ven unas cosas muy positivas. Es que parece ser, Germán, de pronto que aquí los que tenían como cierto grado de importancia eran pues, los lactantes, los niños hasta los 3, 4, 5 añitos, de ahí para adelante como que quedaban en el limbo educacionalmente hablando. Es ese gran descuido, o sea, los pelados que llegaban al bachillerato, yo siempre diré bachillerato. No, yo pero dije bachillerato. Sí, yo no he podido ni con 11 ni con 12, a mí quinto ahora y sexto. Dicen secundaria, media, ahora son no, términos más high técnicos. School, middle sí. school. Y le digo yo, sentía uno, sí, realmente sí había como un abandono gigantesco en ese sentido, era como decirlo coloquialmente, un chicharrón, la educación superior en Antioquia. Prioridad, no ha sido
prioridad. Por sus altos costos, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto se nos lleva esto del PIB antioqueño? Pero mira, Pues- yo de todas maneras quiero insistir en algo importante que creo que es como la línea que has tocado, que es entender además el contexto, porque es que yo creo que el pedir que los resultados para todos sean iguales o quién puntea o no, si solamente estamos viendo o calificando las ciudades de acuerdo con las pruebas saber, yo creo que ahí es donde estamos perdiendo el rumbo de la educación. Entonces, en Medellín, sí, hace alrededor de 12 años se empezó a pensar o a tener a la educación como el foco, independiente de las pruebas, porque yo creo que eso es algo en lo que nosotros siempre pensamos, y es que todo lo que hacemos tiene que tener un impacto no en un resultado, sino en el ser humano. Sí, entonces desde ahí hablar de la calidad de la educación es más importante porque por lo tanto los resultados sí se van a dar en su momento en lo que corresponde a lo académico, que realmente las pruebas saber son lo académico. Entonces no podríamos pedirle a la educación unos resultados así. No, porque usted me está hablando de 12 años, entonces apenas está empezando a salir las primeras generaciones después de ese gran revolcón. Por ejemplo, entonces apenas estamos claro. empezando a grabar, pero seguramente veremos resultados en 2, 3 o 4 años, y eso es absolutamente entendible. Hay una Totalmente. cifra muy importante y muy valiosa en el tema de educación superior que lo señalaste ahora. Un gran logro de Medellín en los últimos años y de esta región es el acceso a la educación superior. Ese tiene que ser la obsesión de todos los que estamos trabajando en este tema, porque así los jóvenes construyen su proyecto de vida alrededor de la educación. Reitero, aquí en la zona urbana uno dice, bueno, voy a la universidad como una decisión muy tranquila, pero en las zonas más humildes, en los barrios más humildes, el acceso a la educación superior es una tremenda realización. Entonces, hoy, por ejemplo, Medellín pasó de tener una cobertura de casi el 30% en educación superior y ya va casi en el 50%, con programas como los fondos EPM, con lo que se está haciendo en las universidades. Por fuera del Valle de Aburrá, esa cobertura es muy mínima, ¿sabes? Hay regiones del 8%, es decir, acceder a la educación superior realmente era muy difícil. Y ese solo estímulo genera toda una cadena de cosas muy positivas, y es que las familias hacen el esfuerzo para que el joven permanezca en el colegio, que se presente en la universidad. Hoy la gran apuesta en Urabá, que es una región que ha sido tan violenta, con tantas dificultades, allá se ha hablado del puerto, de las autopistas, pero para nosotros es la construir una universidad de Antioquia, en apartado. Yo le hago una... Ese es una... Usted se me metió en el tema muy rápido. Ah, bueno, perdón. Pero no importa, está bien. Mejor dicho, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con usted porque ese tema me llama la atención considerablemente.